Decía nuestra querida Lola Carrera Nazareno Verde en su libro Lenguaje Cofradiero de Málaga: oler a Semana Santa. ¿Pero es posible que la Semana Santa huela? La Semana Santa trasmina antes de llegar, se nota venir, y los cofrades podemos incluir en nuestra forma de hablar cofradiera esas palabras: huele a Semana Santa. ¿Qué es oler a Semana Santa? Sin poder describirlo con rigurosa exactitud, muchos cofrades habrán notado lo que es este olor especial que empieza el miércoles de ceniza y termina en la dorada mañana de la resurrección. Oler a Semana Santa es algo que sientes de pronto en una tarde cualquiera de cualquier rincón malagueño. No sabes de dónde viene la fragancia, ni qué la produce, pero está en el ambiente. Tú la notas en la bocanada de aire tibio que sube por la puerta del muelle y se pierde calle Larios arriba. Oler a Semana Santa es esa atardecida malacitana cuando en la ciudad se van encendiendo las primeras luces de nuestras farolas al compás de las primeras estrellas. Oler a Semana Santa es aspirar los primeros azahares de la plaza, nuestra plaza de ayer, de ahora y de siempre, que han estallado de golpe en la recién nacida primavera. Oler a Semana Santa es esperar impaciente en los kioscos de flores de nuestra Alameda. Oler a Semana Santa es la puerta entreabierta de una iglesia o convento que sabe a incienso, a cera derretida, a cultos cuaresmales y a los rojos baldaquinos de las capillas cofradieras. ¿Qué es oler a Semana Santa? Es el compendio de muchas cosas, es la inquietud de los días que van a llegar. Muy buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga, en esta fiesta de la Encarnación, titular de nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica, y en la que conmemoramos el 25 aniversario de aquel Via Crucis jubilar organizado por la agrupación de cofradías, cuyo análisis será tema de debate en la tertulia final del programa. Vivimos tiempos de vísperas, donde ya podemos contemplar a las primeras imágenes marianas presidiendo sus tronos procesionales, como es el caso de la Virgen del Carmen Doloroso, en estas instantáneas de Luis Manuel Gómez Pozo. Vemos a la Virgen del Carmen Doloroso de la barriada de Pedregalejo, ataviada con exquisito gusto por Francisco Navarro y estrenando palio para la procesión penitencial del próximo sábado. La salida de esta hermandad tendrá lugar desde la parroquia del Corpus Christi a las 19 horas de la tarde. También ha llamado poderosamente la atención la presentación de la Virgen de la Soledad de Mena para su tradicional triduo cuaresmal montado en el presbiterio de la parroquia de Santo Domingo. La Dolorosa ha recuperado una estética añeja que hacía décadas que no contemplábamos en estas jornadas inmersas en el ecuador del tiempo cuaresmal. Vemos aquí el magnífico altar que ha montado la congregación, presidido por la Virgen de la Soledad y con una cruz con un sudario detrás de la imagen. También destacamos el estreno del nuevo manto bordado de la Virgen del Socorro de la Archicofradía de la Sangre, obra del taller de Juan Rosén, y que portará la Dolorosa el próximo miércoles santo. De los carteles presentados destacamos el de la Cofradía de la Humillación, ejecutado por José Carlos Torres, en su habitual visión apegada a los postulados chicanescos. El de la Semana Santa de Almojía, de Pablo Cortés del Pueblo. Y el fotográfico de la Asociación Cultural Cofrades Malagueños, de Laura de las Peñas.
y signos de la espera de lo que está por llegar son las primeras imágenes del montaje de la tribuna principal de la Plaza de la Constitución. Como ya vemos, se está ya montando la tribuna, que este año, como nota característica, se ha reducido tanto en anchura como en altura. Y otro signo también de la espera de la cercanía de nuestra Semana Santa es ya también poder tener en nuestras manos pues los primeros itinerarios, donde vienen recogidos todos los horarios, las distintas calles por donde pasan nuestras hermandades en los días de la Semana Santa. Y ya sin más dilación le ofrecemos la primera parte de la muestra sobre el pintor Eugenio Chicano, que tiene lugar en el Museo de la Semana Santa, de la mano de nuestro historiador del arte, el profesor Antonio Rafael Fernández Paradas. Nos encontramos en el marco del Museo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para conocer en profundidad la exposición monográfica que se ha realizado sobre el pintor Eugenio Chicano y su producción cartelística para nuestras hermandades y cofradías. Nuevamente, de la mano de nuestro historiador de cabecera, el profesor Antonio Rafael Fernández Paradas, le vamos a mostrar detenidamente y pormenorizadamente todos los detalles de esta exposición. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, compañeros. Feliz Cuaresma desde la actualidad cofrade totalmente. Nos encontramos en la sede de la agrupación de cofradías, donde venimos, Sentir Cofrade, tu programa, Alejandro, a hablarle a todos nuestros espectadores de la figura de Eugenio Chicano. ¿Qué aclaraciones podríamos hacer sobre esta exposición? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar son dos cuestiones importantes que tienen que ver con la puesta en marcha de la exposición, que ha sido gracias a la Fundación Unicaja y ese patrocinio de las obras de arte y del patrimonio de la ciudad de Málaga continuamente, y por otro lado la figura del comisario, que ha sido Gonzalo Talecu, que nos permite conocer de primera mano la obra cartelística, y esto es un detalle importante, cofrade, que tenemos que mencionar, de Eugenio Chicano. En esta exposición podemos encontrar aproximadamente unas 50 obras, pero son todos carteles cofrades, no es una exposición dedicada a la temática religiosa del pintor. Existen ya monografías, otro tipo de libros, pero aquí el espectador que venga y cuando vea nuestro programa van a poder encontrar obra cofrade. Y además lo interesante de la exposición es que abarca una horquilla que se extiende prácticamente desde los años 50 hasta prácticamente el año de su fallecimiento, 2019-2020, ¿no? Tenemos que destacar también de esta exposición dos cuestiones. Una de ellas, la propia arquitectura del Palacio de la Agrupación de Cofradías, este precioso edificio que también le sienta al patrimonio. Y también tenemos que destacar la cuestión del propio montaje. Es un montaje donde las obras de arte dialogan muy bien con la propia arquitectura del espacio, con lo cual hay cierta modernidad en el propio espacio. ¿Qué datos biográficos nos podía dar sobre la figura de Eugenio Chicano? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar son las fechas de nacimiento y de función del pintor, porque esas ideas nos van a permitir seguir toda la trayectoria de la obra, ¿no? Eugenio Chicano nace en 1935 y muere en el año 2019, y no deja de pintar en todo este proceso, ¿no? Fue un niño con extraordinarias cualidades artísticas desde pequeño, dibujaba muy bien y también se manejaba en todo lo que es un poco el ambiente artístico de la ciudad, ¿no? Y este arte se le fomentó continuamente. Es una persona muy bien formada, que entró en varias escuelas, en varias academias de pintura, de dibujo, etcétera, pero sobre todo hay que destacar varias cuestiones que yo creo que son mucho más importantes. La primera es su inquietud por viajar. Es decir, y esto será importante el leitmotiv en esta exposición, porque desde lo internacional él no dejará de contarse a sí mismo y no dejar de contar lo local. Y en este local tendrán importancia las tradiciones, la Semana Santa, el carnaval, los toros, los verdiales. Es decir, estamos hablando de un Eugenio Chicano que en su grandeza internacional es capaz de asumir todos esos preceptos de la modernidad. Hablaremos posteriormente de la plenitud del lienzo, de los colores, del cromatismo, etcétera, pero siempre sin olvidar sus raíces cofrades. El dato interesante que no dejó de pintar carteles cofrades desde los años 50 hasta 2019 es bastante significativo porque le ha acompañado a lo largo toda su obra. Es más, no se puede entender la historia de la Semana Santa ni la historia de la cartelería en Andalucía y en Málaga sin la obra de Eugenio Chicano.
Tenemos que entender también que fue un pintor muy involucrado con los movimientos sociales de la época. Estuvo en Francia en el Mayo francés del 68, justo en la misma época. Ha vivido en Italia, ha estado en Estados Unidos, se ha rodeado siempre de grandes artistas. Era un admirador neto de la obra de Picasso. Esas son cuestiones que marcan, de hecho con otros malagueños, funda el grupo Picasso, ¿no? Todas esas cuestiones nos hablan de la personalidad artística de un genio que ha sido capaz de trascender y hacer que Málaga trascienda a su propia historia. Antonio, ¿qué rasgos definen la obra de Eugenio Chicano? Alejandro y nuestros espectadores, antes de comenzar en nuestra exposición nos hemos ubicado en la reproducción del mural que posee la agrupación de cofradías, que será una de las cualidades también a destacar de la obra de Eugenio Chicano. No solo fue cartelista, pintor, sino que fue un gran muralista, y hemos querido un poco, para contextualizar el estilo de la obra de Eugenio Chicano, ubicarnos aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en este sentido, tener en cuenta en este sentido, es que Eugenio Chicano asume los preceptos de la modernidad desde la figuración. No le gusta la abstracción, aunque veremos en los fondos de sus obras, y lo comentaremos posteriormente, por ejemplo en el cuadro de Samarrilla, desaparece la forma, desaparece la materia, pero es un pintor netamente figurativo, y esto es una cuestión bastante importante, porque él se expresa en este lenguaje. A partir de aquí, de mantener la figuración, utiliza los colores, la tipografía, los recursos expresivos para construir un lenguaje propio que también comentaremos, que tiene muchísima trascendencia posteriormente, ¿no? Tenemos que decir de Eugenio Chicano que algunos autores lo consideran como el introductor del arte pop en España, y sí que es cierto que por fecha le coincide todo lo que está pasando en todos los años 50, 60, 70 en adelante, en el arte más internacional, que puede ser lo que está pasando en Nueva York, ¿no? En este sentido, Eugenio Chicano asume totalmente los preceptos del arte pop, es decir, Eugenio Chicano es una persona con plena conciencia de la sociedad de masas, en todos los sentidos, porque también explota la obra gráfica, y eso lo podremos ver también en su producción, ¿no? Esa llegada del pop, esa cultura de masas, esa cultura visual, claro, tenemos que entender algo muy particular, que lo que hace Eugenio Chicano es, imagínense, todos nuestros espectadores seguro que tienen la Reina de Inglaterra, la Marilyn o Mao, esos cuadros icónicos de Andy Warhol, pero aquí son nuestros Cristos y nuestras Vírgenes los que asumen ese primer plano. Y esto será muy interesante para comprender el estilo de Eugenio Chicano, porque será una trayectoria que iremos continuamente observando en estas salas. Después tenemos que apuntar dos cuestiones más. En nuestro recorrido por esta exposición, por estos rostros de pasión, por cierto, que no hemos mencionado todavía el nombre de la exposición, vamos a mencionar a continuación un poco algunas de las cualidades del estilo de la obra de Eugenio Chicano, y posteriormente vamos a intentar explicar esta exposición. La hemos clasificado en tres fases que nos permiten aproximarnos de una manera bastante amplia y bastante didáctica a lo que podemos ver hoy en día en la agrupación de Cofrades de Málaga. Pasamos a analizar esta primera fase en la trayectoria cartelística cofrade de Eugenio Chicano. Como hemos comentado anteriormente a Alejandro y a todos nuestros telespectadores, por una cuestión netamente didáctica se hace necesario de construir esta exposición para aproximarnos de una manera integral, es decir, la exposición es compleja en el sentido por el número de obras que tiene y requiere que podamos desglosarla de manera didáctica, ¿no? Y ciertamente podemos hacerlo, ¿no? Nos encontramos en la que es la primera sala de la exposición, y aquí nos da pie a contarle muchas cosas, porque estamos hablando de un Eugenio Chicano prácticamente con 20 y pocos años, 20, 21 años, claro, y aquí hay que entender muchas cosas, ¿no? Las obras que están en este caso a nuestras espaldas nos permiten comprender una realidad muy interesante para aproximarnos al pintor. Sí que es cierto que también nos permiten tomar en cuenta que lo que será la base del estilo de Eugenio Chicano, aquí la vemos ya perfectamente definida. Se irán depurando, se irán trabajando con todas las cuestiones técnicas que hemos mencionado anteriormente, pero sí que es cierto que aquí podemos encontrar ya cosas que nos hablan de un Eugenio Chicano, si no plenamente configurado, sí que con la cabeza en lo que tiene que estar, ¿no? Son las 4 obras que tenemos a nuestras espaldas, son obras que proceden de Belén Málaga, son cartelería que se hizo para la ciudad de Belén Málaga en los años 50, con un jovencísimo Eugenio Chicano. Y este dato es importante, con esos 20 y pocos años, 20, 21 años, Eugenio Chicano, que era malagueño de nacimiento, pero su familia, sus tías, vivían en Belén Málaga. Y se menciona en las publicaciones habitualmente como normalmente los domingos su padre lo llevaba a Belén Málaga a ver a la familia. Claro, tenemos que entender esa relación, el impacto que tuvo que tener para cualquier persona visitar en aquella época, ¿no?, donde no había la televisión, donde no había otro tipo de cuestiones, pues estar con los primos, estar con la familia, ¿no?
Esa relación la tenemos que hacer, por ejemplo, con el joven Picasso. En las primeras obras de Picasso encontramos, por ejemplo, la Plaza de la Merced, encontramos la Iglesia de la Merced, incluso imágenes de Semana Santa, ¿pero por qué? Porque convivía con ella, ¿no? Claro, aquí nos pasa algo parecido, ¿no? En lo que estamos viendo en los carteles que nos acompañan en esta primera parte, vemos ese primer Eugenio Chicano, por lo menos aplicado a la cartelería cofrade, plenamente definido, pero con estas particularidades. ¿Cuál es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta? El uso del color de nuevo, pero claro, es un color abundante, necesita muchos colores. Es decir, en estas obras, Eugenio Chicano, a la hora de componer sus temáticas, sus cuadros, sus carteles, vemos que hay un uso acusado de color y de mucho color. Hay cierta degradación del color para conseguir los tonos, pero son carteles también, Alejandro, que necesitan contar muchas cosas. Es un autor que en este momento, esto le suele pasar a todos, ¿no? Que en sus primeras épocas suelen reafirmarse, bueno, algunos las tardías también, ¿no? Necesitan reafirmarse y llenar los cuadros de elementos. Y aquí esto lo vemos plenamente en las 4 obras. Toda esta multiplicidad de elementos que podemos ver actualmente en la cartelería de Eugenio Chicano en los años 50 irán desapareciendo, hasta llegar posteriormente al icónico rostro de la Virgen en el primer plano, ¿no? Pero aquí, en plena época, que ojo, que estamos en los años del pop americano, 50, 60 aproximadamente, un poquito más tardío, irá llegando. Pero claro, Eugenio Chicano aquí también nos está contando una cosa. La agrupación de Cofradía de Málaga empieza a funcionar a principios de los 30, un poquito antes, ¿no? Y lo que vemos aquí es que Eugenio Chicano conoce también perfectamente la tradición cartelística de la propia ciudad de Málaga, que él recoge perfectamente y que asume. Es decir, sí que es cierto que podemos encontrar algunos elementos quizás diferentes, pero en esencia vemos lo mismo. Hay una cuestión que es bastante interesante que no vemos habitualmente en la obra de Eugenio Chicano, que es la gitana. Es decir, o la gitana o la mantilla o esos personajes populares que podemos encontrar llenando la cartelería de la Semana Santa. Bueno, de Málaga a otros muchos sitios, pero en Málaga prácticamente los podemos encontrar hasta el siglo XXI. Será un leitmotiv continuo. Eso no aparece nunca en la obra de Eugenio Chicano. No lo necesita. Él, aunque parte de esa cultura popular, de la familia, del entorno familiar, de lo que le supuso ver las procesiones de Belén Málaga, es decir, es capaz de extraerse y superar el relato romántico del siglo XIX de la gitanilla o de la mantilla. Y eso era uno de los rasgos de modernidad importantes que vamos a mencionar en esta exposición y la propia figura de Eugenio Chicano. Tenemos que mencionar también que estos carteles están conviviendo en el espacio y en el tiempo ya con la producción más avanzada de Eugenio Chicano. Es decir, en estos momentos está exponiendo en prácticamente las principales galerías del país, de Málaga, y está ya haciendo cosas para fuera de España también. Con lo cual, siempre, desde los años 50 hasta 2019, de nuevo, la cartelería cofrade y su predisposición para su tierra, sus tradiciones, serán una continua. Y este es un buen inicio porque posteriormente le vamos a empezar, las cosas empiezan a cambiar. Es decir, Eugenio Chicano evoluciona en su propio arte y todas estas cuestiones de color, cromatismo, necesidad de multiplicidad de recursos, se van a ir diluyendo poco a poco en la siguiente fase de nuestra exposición. Nos encontramos en una de las principales salas de esta exposición donde podemos ver, ya entrar en materia, la obra de Eugenio Chicano, ¿no? Pero como le hemos dicho anteriormente, lo que queremos contarles en este momento, antes de profundizar en las diferentes etapas creativas, es un poco desglosar, Alejandro, la cuestión que tiene que ver con toda la técnica del estilo de Eugenio Chicano, porque esto es importante, es parte de su medio expresivo, el uso de la técnica que domina perfectamente, como gran artista que es. Los artistas, por cierto, trabajan 8, 10, 12 horas diarias y tienen que conocer el oficio de pintor, y aquí lo conocemos perfectamente, ¿no? La primera cualidad que tenemos que mencionar en la obra de Eugenio Chicano es, sin lugar a dudas, el dibujo. Es decir, toda la obra de Eugenio Chicano destaca por su excepcional técnica del dibujo. Es un gran dibujante, tiene muy bien aprendido los deberes con la historia de la cartelería, con todo lo que está pasando en la primera mitad del siglo XX, asume perfectamente los carteles de la época modernista, por ejemplo, los carteles de muchas, o estamos hablando también incluso de los propios carteles del Art Deco con la tipografía, ¿no? La tipografía americana será muy importante en la obra de Eugenio Chicano. Esta cuestión del dibujo, presten atención porque lo vamos a mencionar continuamente. Es decir, en este momento es primordial, seguirá siéndolo, pero sí que es cierto que posteriormente comentaremos que este dibujo tiene una serie de particularidades. ¿Por qué? Porque la mancha pictórica aquí ocupa totalmente también todo el ingenio creativo de la obra de Eugenio Chicano. Esta mancha pictórica, y además tiene varias connotaciones importantes que tenemos que destacar. La primera es un uso continuo del color del corporativismo cofrade cromático. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando hablamos de un cuadro de Zamarrilla, el fondo es rojo. Es
Es decir, si hablamos de un cuadro de una Virgen relacionada con la esperanza, el color es verde. O, por ejemplo, el cuadro que tenemos en nuestras espaldas, donde el color de la Virgen es ese morado característico de la Virgen de Gracia, ¿no? Esta mancha cromática será también una de las características que podemos ver en la obra de Eugenio Chicano, ¿no? Y sobre todo unido al concepto de corporativismo cofrade, ¿no? Utiliza el color, como hemos mencionado anteriormente, esos grandes iconos populares de la cultura de masa, para construir un relato totalmente. Con respecto a la técnica de Eugenio Chicano, hemos mencionado la cuestión del dibujo y del color, tenemos que añadir una siguiente cuestión que también es bastante importante, que es el uso del acrílico. Es un dato que a priori puede parecer que es secundario, pero tiene su importancia. Si recordamos, hacemos un poco de historia, a finales del siglo XV, aproximadamente, aunque ya existía, los hermanos Van Eyck empiezan a utilizar el óleo porque tiene el aceite, y eso que le da mayor profundidad a la obra, mayor brillo. Claro, en la modernidad toman conciencia que si que queremos contar un retrato diferente, el color también tiene que ser mucho más puro. Y eso lo podemos ver en toda la exposición que le estamos contando en el día de hoy, es el uso del acrílico. Es un acrílico que permite una mancha plana totalmente, que recuerda esos colores del temple, o el color hecho a base de huevo, en el que el color no se difumina, es decir, aquí no hay degradación del color, y eso lo hace el temple. Es decir, cuando vemos obras, lo que estamos viendo son superposiciones de colores, pero nunca hay color mezclado en paleta que se degrade. Es decir, cuando vemos un morado, es un morado completo, si vemos un blanco, es un blanco. Y esto es una idea importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son obras que no brillan, parece una tontería, pero siempre se busca la pulcritud del color desde el punto de vista de la planitud, ¿no? Y tenemos que tener también esta cuestión técnica, yo creo que dos cuestiones que son bastante importantes y las vamos a mencionar posteriormente luego, ¿no? ¿Qué aparecen en los cuadros de Eugenio Chicano, ¿no? Con carácter general, y lo comentaremos posteriormente, veremos una primera fase donde hay mucho más elementos simbólicos. Después veremos una segunda fase donde la obra empieza a tener quizás un busto mucho más largo y en algunos casos prácticamente de cuerpo entero, hasta llegar a la plenitud del rostro, los rostros de la pasión, que es el nombre de esta propia exposición, ¿no? En todo este leitmotiv de la exposición que nosotros le estamos contando, hay dos cuestiones también que son bastante importantes, que se resumen en el qué pasa en los fondos de los cuadros, ¿no? Claro, Eugenio Chicano, salvo en una primera fase donde necesita contar más cosas en sus cuadros, vemos que sí que hay cierto gusto por el paisaje de fondo, pero eso se diluirá totalmente posteriormente. De hecho, en esta exposición prácticamente solo lo vamos a poder ver en las obras de los años 50, pero después, posteriormente, en los años 90, a principios de los 2000, encontramos algo muy hilado, y en este caso de la nuestra podemos ver el cuadro del Coronado de Espinas, que se esboza las cazadas de fondo. Pero claro, sí que es cierto que hay un paisaje y probablemente a partir de este momento será el único que podemos encontrar en toda la exposición, pero esa alcazaba está construida a base de manchas pictóricas que se sobrepone, con lo cual enlaza con lo que le hemos estado comentando anteriormente, ¿no? No es una obra que se recree en el paisaje, en este caso es un paisaje que permite construir el relato del Coronado de Espinas, que además por donde está ubicado, por la Casa Hermandad, etcétera, ¿no? No nos encontramos ante un pintor que necesite multitud de recursos para llenar los fondos de los cuadros. Aquí los cuadros son rotundos, son plenos. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es contar algo específico, y eso específico él lo cuenta con sus vivencias, y sus vivencias son los rostros de nuestros Cristos, de nuestras vírgenes, o con la importancia que pudo tener la Virgen de Zamarrilla. Un apunte más antes de terminar esta parte que le estamos comentando, es cómo lo popular o cómo lo tradicional, o cómo, mejor dicho, más que lo popular, el ambiente familiar, cotidiano, se ve en esta exposición también, ¿no? Eugenio Chicano, una de sus múltiples facetas y quizás de su grande grandeza es mezclar lo internacional con lo social, y lo social es el barrio de la Victoria, es donde se tomaba el café, era con las personas con las que se relacionaba, ¿no? En esta exposición podemos encontrar, por ejemplo, dos obras muy interesantes, que son los cuadros de los gitanos, de la cofradía de los gitanos, del Cristo y la Virgen, que se utilizan para cuando se realiza la bendición de la Casa Hermandad de la cofradía, ¿no? Eugenio Chicano, ¿qué hace aquí, no? Nos cuenta su repertorio ornamental totalmente, el corporativismo cofrade, en el sentido con el morado y el rojo, que lo podemos ver perfectamente, ahora después le pondremos el plano a continuación, pero hace un guiño, como no, con el encaje. Es decir, de repente coge unas puntillas que la podemos encontrar en el cuerpo procesional de la cofradía de los gitanos, que esas puntillas además reflejan la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, que hacían crochet o hacían encaje en nuestras casas, ¿no? Eugenio Chicano asume todo eso desde Verona, desde Venecia, desde Nueva York, desde París, desde Madrid, y todo eso podemos encontrarlo en el acervo técnico de la obra de Eugenio Chicano.
Nos visita hoy en Sentir Cofrade Iván Chamizo, aficionado a la meteorología, con el cual vamos a tratar todos los temas relativos a las predicciones de cara a las últimas jornadas de la Cuaresma y sobre lo que se puede predecir de cara a la próxima Semana Santa. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Qué ha propiciado este mes de marzo tan atípico en cuanto a lo meteorológico? Bueno, para empezar, ha sido un mes de marzo muy lluvioso, ha sido un mes de marzo en el que hemos tenido registros históricos en la lluvia, o al menos bastante húmedos y lluviosos en Málaga, y tengo varios datos para comentar si quieres. Sí. Primeramente, en marzo de 2018 cayeron hasta 300 litros de lluvia, pues en este marzo de 2025 nos hemos quedado muy cerquita, a 220 litros. Entonces ha sido un mes de marzo muy húmedo. ¿Qué ha propiciado? Pues bueno, ha podido propiciar, entre otras cosas, la corriente en chorro o el jet stream, que está muchas veces por latitudes norteñas y cuando baja de latitud a latitudes del sur, como por ejemplo puede ser la península ibérica, forma lo que se llama un tren de borrasca. Un tren de borrasca en el que en esta ocasión han sido hasta 4 borrascas. Y por tanto, eso y también un calentamiento súbito estratosférico, que eso lo que proporciona es varios fenómenos. En la troposfera se va calentando la troposfera y entonces en la atmósfera suceden cambios, como por ejemplo ha pasado este mes de marzo. Sabemos que con la entrada de la primavera, pues la situación siempre suele ser conflictiva. Siempre se dice que con el cambio de estación eso propicia que la inestabilidad meteorológica sea más acusada. ¿Es cierto eso? Es cierto, totalmente cierto. Y, por ejemplo, la primavera es una época de cambio, porque es la transición del invierno al verano. Quiere decir, es una época con cambios constantes, cambios dinámicos. Por tanto, te puede cambiar la predicción meteorológica casi al minuto o a los 10 minutos, o tú vas mirando, por ejemplo, los modelos meteorológicos, que tienen un modelo europeo, el modelo americano, esos modelos, o tú los miras a los 15 minutos o 30 minutos o a las 2 horas que se actualice, esa predicción cambia. Y más en primavera y en otoño también, no son las dos épocas, primavera y otoño, son las épocas que más cambios hay. Con los actuales modelos, Iván, ¿qué tiempo nos espera para los próximos días? Para por ejemplo, para este fin de semana, que sabemos que hay muchas procesiones en nuestra ciudad, ¿vamos a poder respirar un poquito? Pues sí, vamos a poder respirar. De hecho, a partir de mañana miércoles llega el anticiclón a toda la península ibérica y a Málaga también. Por lo menos hasta el domingo podemos tener anticiclón, cielos despejados, cielos soleados y ascenso de temperaturas, con lo cual va a estar muy bien para cualquier procesión que se celebre. ¿Y se puede tener ya algún pronóstico de cara a la Semana Santa o eso todavía no es fiable? Eso todavía es bastante pronto. Por ejemplo, además, faltan casi 3 semanas para Semana Santa. Es decir, falta mucho. Pero sí que podemos ir viendo ciertas tendencias, pero eso en los próximos días habría que detallarlo más, porque aún queda. ¿Para cuándo se puede decir que puede haber un pronóstico fiable? ¿Con cuántos días de antelación? Pues entre 5 y 3 días, más o menos. Entre 3 a 5 días es lo más certero, y aún así con determinados matices que puedan variar, pero en general entre 3 y 5 días se puede decir algo más fiable para la Semana Santa. Según los modelos que tú estudias, Iván, ¿qué podríamos pronosticar para el mes de abril? ¿Se sabe algo de lo que la atmósfera nos puede deparar en este mes en que vamos a celebrar la Semana Santa? Pues bueno, primeramente destacar que para comienzos de abril la inestabilidad puede estar más marcada, quiere decir que la primera y parte de la segunda semana de abril puede ser inestable en lo meteorológico. No sabemos qué tipo de precipitaciones puedan ser, si son danas, si son borrascas, pero sí que es cierto que la primera y parte de la segunda semana de abril puede ser húmeda en cuanto a precipitaciones, aunque aún queda algunos matices por detallar todavía. Las lluvias que se producen en Semana Santa siempre se suelen caracterizar por no ser lluvias muy largas en duración. Siempre suelen ser chubascos tormentosos, chubascos dispersos, pero también muchas veces poco previsibles, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor se da un pronóstico y dice, puede llover a las 5, pero a lo mejor esa lluvia se puede adelantar o se puede atrasar. ¿Eso es normal que se produzca en esta época? Es totalmente normal. De hecho, la primavera
como hemos comentado antes, es una época de cambios, ¿no? Por tanto, muchas veces el mes de abril en Málaga lo que tiene es cielo despejado, sol por la mañana, pero luego a mediodía y por la tarde se forman los típicos cumulonimbus, ¿no? Que son las nubes de tormenta, y entonces pues se dan chubascos tormentosos por la tarde que propicia muchas veces, a lo mejor a las 4 te cae una tormenta en el centro, pasa la cofradía del cautivo y de golpe, y muchas veces es lo que pasa. ¿Piensas que con los actuales adelantos en las previsiones meteorológicas las cofradías se han vuelto como un poco conservadoras, ¿no?, a la hora de efectuar sus salidas penitenciales? Porque antes lo que se solía hacer hace unos años era llamar al aeropuerto y el aeropuerto te decía, pues sí, viene un frente por Huelva o lo que sea, pero ahora con todos los modelos que tú dices, el modelo americano, el modelo europeo, es verdad que las hermandades pues tienen están como más temerosas, ¿no?, a la hora de efectuar su salida procesional. ¿Es bueno que las hermandades se informen bien a la hora de efectuar su procesión? Es totalmente bueno y positivo que las hermandades quieran informarse bien, los modelos meteorológicos, los aficionados como nosotros, que entendemos sobre este tema, y bueno, destacar que las hermandades, pues bueno, muchas veces sí que es cierto que yo lo veo muy positivo que sean conservadoras, porque tanto el modelo europeo como el modelo americano dan predicciones muy fiables. Y, por ejemplo, en mi caso, yo estoy las 24 horas del día en Semana Santa y damos predicciones bastante certeras que pueden servirle y ayuda útil a las hermandades, cofradías, etcétera. Estamos viendo en nuestras pantallas imágenes del Domingo de Ramos de 2024, ¿no? Es un día que fue muy inestable en lo meteorológico, que afectó, que como estamos viendo, a la Cofradía del Prendimiento. Totalmente. Y a la Cofradía del Huerto. ¿Se sabía que iba a ser un día inestable desde el principio de la jornada? Se sabía. Esa situación vino marcada por una dana en el Golfo de Cádiz. Por tanto, existía un riesgo elevado de chubascos tormentosos en toda la provincia de Málaga y, por tanto, bueno, era una situación bastante compleja, ¿no?, de chubascos, de tormenta, en especial en esa tarde se preveía, y estuvimos ahí siguiéndolo minuto a minuto, si las tormentas se iban más hacia Sevilla, hacia Huelva, hacia Cádiz, y al final a Málaga les barrió bastante esa línea de tormenta y bueno, le acabó afectando a estas dos hermandades. ¿Es cierto, Iván, de que por la peculiar orografía de nuestra provincia hace que los frentes como que les cueste más trabajo llegar a nuestra ciudad por toda la cadena montañosa que rodea a la capital? ¿Es cierto? Es totalmente cierto. Muchas veces el efecto FOEN también, cuando los vientos entran de noroeste, de terral, la humedad baja un montón. Es decir, los frentes se reactivan con la humedad. Si la humedad baja, los frentes no pueden entrar suficientes. Sin embargo, en este mes de marzo los frentes que entraban con las borrascas eran muy húmedos y sí hemos tenido ese aporte de precipitaciones bastante intensas en toda la provincia de Málaga. Me imagino que serás conocedor del refrán de en abril aguas mil, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué mes suele ser más lluvioso? ¿Abril o marzo? El mes más lluvioso suele ser marzo. De hecho, las medias de precipitación en Málaga del mes de marzo es de 52 litros y en abril es de 44 litros. Por tanto, ese refrán de abril agua mil como que no es tan cierto, ¿no? Suele ser mayormente marzo. ¿Pero con mucha diferencia entre un mes y otro? Bueno, marzo destaca un poquito más, abril un poquito menos, pero tampoco es que haya mucha diferencia. Pero sí que es verdad que marzo suele tender siempre un poquito a ser un mes más húmedo. También muchas veces se comenta de que con el cambio de luna, ¿no?, que eso también puede afectar un poco a lo que es la meteorología. Eso es totalmente falso. Bueno, hay muchas personas que piensan eso, pero no, la meteorología no tiene nada que ver con los cambios de luna. Eso es más la atmósfera, el comportamiento de la atmósfera. Has comentado anteriormente que tú en Semana Santa haces un seguimiento de todas las jornadas, sí, ¿no? ¿Y en qué te basas para hacer esos planes? ¿Sueles ver todos los modelos? Sí, suelo ver todos los modelos. Bueno, siempre yo veo los más principales, el europeo, el americano, pero luego hay otro tipo de modelos, ¿no?, como incluso el Reino Unido, el canadiense. Bueno, hay infinidad de modelos, pero el europeo y el americano son los más fiables. El preferido es el europeo, pero
Me baso en ellos principalmente y también en otro, por ejemplo, el modelo Harmonie, cuando si, por ejemplo, hay chubascos tormentosos, no son modelos de mesoescala, es decir, modelos más resolutivos que te dan una predicción más exacta. Ujú. Hemos hablado de lo que es la cuestión meteorológica en cuanto a la lluvia. ¿Se sabe también en estos primeros días del mes de marzo qué temperaturas puede haber? Pues bueno, para empezar esta última semana de marzo vamos a tener temperaturas elevadas para la fecha y en abril las temperaturas podrían estar un poquito más cálidas de lo normal, pero bueno, eso habrá que ir viéndolo, pero sí que puede ser más cálida de lo normal las temperaturas. ¿Que haga más calor puede interferir más a la hora de que puedan venir frente o...? Sí, bueno, el calor, los frentes no, pero las tormentas, si por ejemplo hay una dana, entra una dana o entra aire frío en alturas, en capas media y alta de la atmósfera, el calor lo que propicia es esa reactivación, ¿no?, de esas nubes, de esos cumulonimbos, ¿no?, que se le llaman las nubes de tormenta, y con las altas temperaturas solemos tener tormentas más fuertes y fenómenos incluso más extremos, el calor es lo que propicia. Ujú. Hemos hablado del tiempo que vamos a tener en este fin de semana, pero para la primera semana de abril, que también en nuestra ciudad es muy importante por el tema de los traslados del Domingo de Pasión, ¿se sabe más o menos también en esa fecha qué tiempo puede haber? Bueno, mayormente las primeras tendencias meteorológicas para esa fecha. Y es cierto que al menos la primera semana de abril y parte de la segunda semana de abril puede ser bastante inestable, ¿no? Abril puede comenzar con inestabilidad y eso puede dar lugar a precipitaciones, aunque aún es pronto para ir confirmándolo, pero el mes de abril, al menos en sus principios, se presenta con bastante inestabilidad en toda la península ibérica. Una hermandad que se enfrente a la hora de su procesión, ¿con qué tanto por ciento de pronóstico crees tú que no debe de salir a la calle? Yo pienso que a partir de un 60% en adelante no debería de salir a la calle. Muchas veces, por ejemplo, ellos te hablan de probabilidad, pero la probabilidad se divide en baja, media y alta. Media es a partir de un 50%, pues ya a partir de un 60%, que ya se divide ya en alta, pues ya a partir de ese pronóstico las hermandades, bueno, deberían de tener un poquito, ¿no?, considerar a ver qué es lo que se puede hacer. Es decir, que a partir de un 60% ya se puede dar por hecho de que va a llover, ¿no? O que es más probable, ¿no? Es probabilidad alta de que pueda haber lluvias. Uh-huh. Y eso cómo se llega a ese grado a la hora de establecer esa probabilidad. Pues por ejemplo, cuando nosotros vemos los modelos meteorológicos con la entrada de un frente, es decir, si son varios modelos meteorológicos y te insiste un día y otro día y otro día y te ponen el mismo pronóstico, la probabilidad aumenta. No es lo mismo que a lo mejor un día en una salida, porque claro, los modelos el europeo actualiza 2 veces al día y el americano 4 veces. Si el europeo te marca, por ejemplo, ponte que te marca una salida lluvia y en otra salida no, pues la probabilidad no la consideran tan alta. Pero si, por ejemplo, te marca en una salida, en otra precipitaciones, pues sin duda alguna cabe que hay probabilidad alta de precipitación. Uh-huh. ¿Te gustaría informar también a los cofrades de algún rasgo así importante que tendrían que saber con respecto a este tiempo que nos puede esperar en la Semana Santa y en los últimos días de la Cuaresma? Bueno, pues en principio, ya os digo, habría que estar muy pendiente a las actualizaciones meteorológicas. También yo recomiendo seguir a cuentas como nosotros y bueno, esperemos que a mover si tenemos para la primera y segunda semana de abril esa inestabilidad, ahí habría que estar muy pendiente y luego a ver en Semana Santa, vamos a ver si hubiese buen tiempo, ojalá que sí. Si alguna hermandad se quisiese poner en contacto contigo a la hora de poder consultarte todo lo relativo a los partes meteorológicos, ¿cómo podrían contactar contigo? ¿Tienes alguna página o estás en alguna red social donde se pudiera poner en contacto? Sí, sobre todo la principal red social en X, Meteo Málaga, Iván Chamizo. Ahí puede cualquier hermandad, cofradía que quiera escribirme por privado en X, puede hacerlo perfectamente y ya me pongo en contacto enseguida y bueno, ya nos ponemos en contacto.
Pues encantado, Iván. Ya saben todos los cofrades que podemos contar con sus predicciones y esperemos que esta Semana Santa, que ya está tan cerca, pues por lo menos nos respete, aunque según has comentado dice que este mes de abril va a comenzar un poco inestable, ¿no? Sí, de hecho bastante inestabilidad al menos para los comienzos de abril, pero esperemos que la Semana Santa, como bien dice, ojalá que venga este año mejor. Pues muchísimas gracias. De nada. Encantado. Pasamos ahora a publicidad y volvemos en un instante. Pasamos ahora a mostrarle la segunda parte del reportaje sobre la figura de Eugenio Chicano y su papel fundamental a la hora de entender el actual panorama cartelístico en nuestra ciudad. Antonio, comenzamos el análisis de la segunda fase de la trayectoria cartelística de Eugenio Chicano. Alejandro, seguimos caminando en nuestro discurrir por estos rostros de la pasión de la Semana Santa de Málaga o de la Semana Santa, y en esta periodización del que le hemos propuesto a nuestros telespectadores llegamos a un momento crucial, porque veníamos de ese momento inicial de los años 50 en el que la obra necesitaba muchas más cosas, había una gran riqueza cromática, pero claro, estamos en este momento, o por lo menos las obras que se reflejan en esta exposición, porque entre medio habría más cosas, pero nos vamos un poco a centrar en lo que está pasando aquí. Prácticamente un salto hasta los años 90. Una fecha de plenitud total en la obra de Eugenio Chicano, probablemente uno de los grandes periodos de esplendor, donde ya había viajado muchísimo, donde había asimilado muchas cosas y donde, claro, él ya puede permitirse depurar su estilo y empezar a limpiar cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta segunda fase es que sus obras son muchísimo más modernas. Ya no estamos en esos cuadros de los años 50 donde hay que contar muchas cosas, ¿no? Aquí el relato se empieza a calmar totalmente. Por supuesto, desaparece la simbología múltiple, aunque sus cuadros están llenos de cosas que contarnos, pero sí que vemos muchos menos elementos, ¿no? Esto será una de las características importantes que tengamos que tener. Quizás la característica más importante de este periodo será la modernidad del dibujo y la planitud de la mancha. Es decir, y vamos a ver varias obras en este proceso donde lo que destaca es la mancha del color. Es decir, la mancha que no necesita nada, no necesita dibujos. Por ejemplo, a continuación comentaremos la obra que tenemos detrás. El artista que combina en este caso de una manera muy moderna dos cuestiones, pero en otras obras vemos que la mancha de color llena la composición totalmente. Y en este sentido hay un gusto por la planitud del lienzo. No hay perspectiva, se rompe con el cromatismo, hay una fuente muy acusada del uso del corporativismo cofrade. Si ya venía produciéndose anteriormente, aquí ya empezamos, será una de las grandes características de la obra de Eugenio Chicano en este periodo, ¿no? Vemos diversidad de técnicas, sin olvidar nunca que la base es el acrílico en este sentido, pero vemos en obras también, por ejemplo, la importancia que tiene el dibujo. El dibujo en dos cuestiones. Un dibujo que, como en la obra de Zamarrilla, es un dibujo que realmente permite distinguir la figura, pero sobre todo un dibujo que se va diluyendo los fondos. Prácticamente la mayoría de las obras que podemos comentar en estas salas o en esta primera parte de la exposición, nuestra segunda fase, son obras donde la mancha pictórica ocupa el lugar del dibujo. Y esto es importante porque en la última fase veremos que en cierta manera hay un retorno al orden, donde el artista necesita mucho más colores y necesita mucho más dibujos de nuevo, ¿no? Si nos centramos en la obra que tenemos a nuestra espalda, es una obra que debió de ser un escándalo totalmente para la época. Es decir, otras obras de su periodo tuvieron quizá la disputa social, cuando esta obra es moderna incluso para nosotros en el siglo XXI, ¿no? Pero claro, ojo, el recurso está muy bien planteado, porque él no hay nada que no sea reconocible. Es decir, nos gustará más o menos la mancha de color, esos garabatos imposibles para resolver el cuello, la cara o las manos, pero claro, la zamarrilla está ahí. Y quien ve el cuadro que tenemos detrás, lo que verá siempre y nunca dejará de ver y de tener presente es que Eugenio Chicano nunca abandona la forma. Entonces, claro, era un cuadro rompedor totalmente para el contexto, incluso para un cartel cofrade, incluso para la obra de él, pero es que él nunca pierde de forma el sentido de la forma. Es decir, ¿qué estamos representando? Que es la Virgen de Zamarrilla, que será uno de los grandes leitmotiv de su obra. Esta idea va a pervivir en el tiempo durante bastante tiempo, ¿no? Insistimos, pero la exposición nos permite trazar una evolución sobre el estilo, ¿no? En las siguientes obras que comentaremos podemos un poco profundizar en esta idea que les estamos contando.
Nos encontramos o seguimos continuando con nuestro recorrido por la exposición. Queremos hacer una pequeña parada en dos obras que fueron paradigmáticas en el contexto de la Semana Santa andaluza, de manera específica y, por supuesto, de manera general en la malagueña, por lo que supuso, ¿no? Estos cuadros tuvieron muchísima trascendencia en su contexto, porque no estuvieron libres de polémica, por supuesto, ¿no? El cuadro que tenemos a nuestra espalda permite asentar esos conocimientos que les he mencionado anteriormente, donde la mancha pictórica ocupa totalmente el lienzo, Alejandro. En este cuadro del aniversario de los Dolores del Puente, la Virgen de los Dolores del Puente, Eugenio Chicano de repente nos hace una mancha cromática negra, sin colores, sin dibujos, no hay nada. Es decir, nada más que hay el hábito negro que todos estamos acostumbrados de ver en la capilla del Puente de la Virgen, ¿no? Esto es rompedor, es moderno, pero claro, no nos olvidemos que estamos en una Virgen, ¿no? Pero nadie en Málaga puso una pega en este sentido, porque todo el mundo reconoció perfectamente lo que estábamos viendo. Rompe con la técnica, con la expresión plástica, con esa mancha de color, pero de repente el rostro sigue siendo ella. Claro, volvemos a ese recurso que hemos comentado anteriormente. Nunca pierde la forma, el sentido del rumbo, ¿no? La obra conecta perfectamente con el identitario popular. Es que nadie en Málaga podría concebir a la Virgen de los Dolores del Puente de esta manera, ¿no? A lo mejor si nosotros nos acercamos más de cerca y vemos ese rostro, veremos la cera, los lápices, los colores, pero es ella, nunca dejamos de contextualizarla, ¿no? Vemos en las cuentas del rosario, en todo lo que compone el papel, incluso la propia mancha del papel, nos habla de un Eugenio Chicano donde no necesita recursos. Aquí esta será una de estas grandes características de esta primera época. Ojo, como nos encontramos en esta segunda etapa que le hemos comentado, tenemos que mencionar que todavía vemos obras, como, y este es un caso bastante interesante, donde el busto es mucho más largo. Todo esto va a ir acortándose poco a poco hasta llegar a las últimas obras donde Eugenio Chicano necesita que la mancha pictórica y el dibujo ocupen el primer plano. Y esto, de momento, en estas obras está más depurado, porque incluso aunque vemos rostros más amplios, pero siempre vemos el encaje, vemos otro tipo de cuestiones, ¿no? Todo eso irá desapareciendo, ¿no? Y queremos aprovechar, ya que estamos en esta parte de la exposición, para mencionar otra obra que fue paradigmática y que probablemente sea una de las que más ha pervivido en el imaginario de los malagueños, ¿no? Que fue el cartel de la Semana Santa del año 2001, cuando la Virgen de Gracia protagonizó el cartel. Y aquí vemos ya una Virgen totalmente a la manera de la Reina de Inglaterra. De nuevo, aquí sí que es imposible entender la Virgen de Gracia sin entender el arte de Warhol o todo el arte pop que pervive en la memoria social de toda la segunda mitad del siglo XX. Nos encontramos con una Virgen de Gracia que refleja también perfectamente todas las cualidades de esta segunda etapa. No hay dibujo, o por lo menos no en apariencia, porque está tapado por la mancha pictórica, pero es que además necesita muy pocos colores. Cuando vemos la obra, vemos blanco, vemos los morados, el corporativismo cofrade, vemos las sombras, es decir, vemos un escultor que aplicado a la pintura construye el volumen, como hacen los escultores, de una manera a base de manchas pictóricas. Ojo, todas estas obras es interesante mencionar que funcionan en la distancia. Claro, él conoce perfectamente los preceptos del impresionismo y a medida que nos separamos de la obra cobra totalmente sentido. Cuando esta obra la vemos de cerca, lo que estamos viendo es una mancha cromática. Él llamó mucho la atención, por supuesto, de esta obra a los labios, pero claro, es que estamos hablando de una gran estrella mediática que, a la manera Andy Warhol, nuestro maestro se encargó de evidenciar, de ponerla guapa, ponerla arreglada y a decentar. Es decir, es que de nuevo esos labios contextualizan con otras muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? El resultado fue una imagen súper potente, que nunca pierde la realidad, que tiene muy poco dibujo, que luego se recuperará y que nos encaja de varias maneras, por supuesto, con la tipografía. No lo hemos mencionado todavía, pero la tipografía es capital para entender la obra de Chicano, porque además tiene muchísima personalidad y en muchos casos hay una tipografía que conecta con lo que está pasando, por ejemplo, en la imprenta americana de los años 30, 40 y 50, ¿no? Y también destacar de esta obra el conector, que es el broche de Gracia, por si alguien no termina de conocerla, la Virgen lo presenta prácticamente con un garabato, ese broche en el percherín, con lo cual con muy pocos recursos, con muy poco lenguaje, es capaz de construir una obra muy potente, muy expresiva, que nos habla del buen hacer y del buen acervo del pintor. Seguimos caminando, Alejandro, por nuestra exposición y para un poco ejemplificar las cuestiones que hemos comentado anteriormente en la segunda fase, vamos a mencionar dos cuestiones en dos cuadros que son bastante importantes, que nos permiten conocer en profundidad la obra de Eugenio Chicano.
Esta exposición nos permite ver cosas muy de cerca. La mayoría de las obras, muchas de ellas no tienen marco, y eso también es interesante porque podemos observar de una manera muy simple la propia técnica del pintor, ¿no? El que tenemos a nuestras espaldas ejemplifica a la perfección cómo la mancha pictórica ocupa prácticamente todo, el dibujo está en la base, subyace, pero se pierde. Es decir, aquí lo que es importante es el color. Y es un color que, ojo, como lo hemos dicho anteriormente, si lo viésemos el cuadro totalmente de cerca, no veríamos nada. Es decir, necesitábamos caminar hacia atrás, alejarnos, ponerle distancia a la obra poética, a la obra pictórica, para ver cómo los colores se fusionan unos con otros. Y de repente el minimalismo exaltado de la Virgen de la Expiración lo vemos en la distancia. Es decir, y esto es muy interesante porque él está jugando con eso. Él sabe que estos cuadros se van a ver desde los escaparates, se van a ver desde los bares, se van a ver el paseante que pasa por la calle, no va a tener el cuadro original, ni la obra, ni siquiera el cartel, la reproducción, ¿no? Entonces tiene que utilizar recursos para que todo eso funcione. Me interesa de este cuadro una cuestión porque creo además que es una delicia, que resalta totalmente ese minimalismo del rostro de la Virgen de la Expiración. Es como Eugenio Chicano perfila la obra en amarillo. No se nota en la distancia, hay que estar muy, muy cerca de la obra para poder apreciarlo, pero cuando tomamos conciencia de que es así, de repente el rostro de la Virgen de la Expiración, de la Virgen de los Dolores Coronadas, se crece totalmente, ¿no? Y en este caminar por la exposición quiero también aprovechar y mencionarles la obra que nos acompaña a nuestra derecha, que es bastante interesante porque nos permite hablar de un Eugenio Chicano de nuevo ultramoderno, ¿no? Se trata del cuadro del Santo Traslado, de la Cofradía del Santo Traslado, donde podemos ver una obra que asume muchas cosas. Y ojo, asume cosas de las que él era partícipe y otras de las que no. Y en este caso, lo que nos he estado denotando es que él conocía perfectamente la España negra y conocía la obra de Gutiérrez Solana. Ese pintor que refleja las tradiciones castellanas en lo más duro, los entierros, las procesiones, pero además las procesiones las duras, las rancias, ¿no? Esas comitivas fúnebres, las mortajas, ¿no? Donde la obra de Gutiérrez de Solana es una obra que destaca por el perfil, es una obra con perfiles muy negros, muy marcados, en cierta manera oscura, aunque sin olvidar el color. Y esto lo podemos ver aquí, pero modernizado, claro. Eugenio Chicano es malagueño, aquí estamos llenos de luz, estamos llenos de vida. Nuestra Semana Santa no es ni siquiera la sevillana, es decir, es una Semana Santa abierta al mar, abierta a la cultura. Y aquí, claro, el color se convierte en una mancha expresiva total, mucho más limitada, pero de manera excepcional vemos como la obra está perfilada en negro. Y todos los volúmenes que hay en esta obra se construyen a base de manchas, de líneas negras que perfilan toda la obra. Es una obra rara porque además es una composición con 4 figuras, que es lo que estamos viendo prácticamente desde los años 50, que se abandona el relato múltiple y, por supuesto, no hay ningún caso en esta exposición que veamos la figuración múltiple. Prácticamente este es el único caso, ¿no? Pero aquí encontramos de repente que porque él podría haber proyectado el misterio del Santo Traslado solamente el Cristo o el rostro. Quizás no se sienta totalmente cómodo con los rostros de los Cristos para algunas cosas, o no especialmente con este. Pero claro, él entiende que no se puede entender, valga la redundancia, el Santo Traslado sin entender el misterio, además el misterio antiguo. Entonces lo resuelve, le da a la mitad del cuadro, es sábana, es blanco, es decir, otro pintor cualquiera hubiera necesitado contar cosas en todo el lienzo. Este pintor es capaz en su modernidad, en su depuración de los lenguajes, a pesar de la importancia que tiene el perfilado en negro, la sábana blanca ocupa la mitad del cuadro. Ahí tenemos la mitad de un cuadro sin pintar entero, ¿no? Bueno, sí que está pintado porque está reflejando esa sábana, ¿no? Y vemos las 3 figuras con el dibujo tan exquisito donde los rostros se diluyen totalmente. Aquí no podemos denotar la mirada de cada una de las figuras. Están preocupadas, están trabajando, están en sus cuestiones. Pasa incluso desapercibido el rostro del Señor del Santo Traslado porque las 3 figuras tan potentemente recortadas en el fondo, preocupadas, ensimismadas en su mundo, hacen que el protagonista de la obra se vea eclipsado por un lado por el propio blanco, la propia tipografía de la parte inferior y la parte cromática de la parte superior. Es una obra que yo creo que deberíamos hacerle mucha más justicia, Alejandro. Pues iniciamos, Antonio, el análisis de la tercera y última fase de esta trayectoria cartelística de Eugenio Chicano. Alejandro, seguimos nuestro caminar, ¿no? Que estamos siendo los lazarillos de la Semana Santa de Málaga, del pueblo de Málaga, para comprender la exposición de Eugenio Chicano. Y en este trascender que hemos venido caminando, ese paseante, ¿no? El flaner, ¿no? Como viene del francés del siglo XIX, nos hemos ubicado en la última parte de la exposición, porque nos va a permitir apreciar con la mirada correctamente educada
multitud de matices que están aquí presentes, que nos permiten hablar de una tercera fase, por lo menos dentro de esta exposición, ¿no? Estamos, para que nos ubiquemos cronológicamente, aproximadamente en torno a la década de 2010. Estamos hablando de un Eugenio Chicano, 70 y tantos, que fallecerá en el año 2019, que todavía quedan algunos poquitos años. Decía, habrá esa década de 10 años, 9 años será importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que un Eugenio Chicano, sin mantener o sin dejar de mantener su esencia, empiezan a pasar cosas, ¿no? Y antes de explicar las cosas que están pasando, nos vamos a ubicar en una obra que posteriormente podrán ver, que es La Paloma, es el cuadro de La Paloma. ¿Por qué? Porque es un cuadro un poco raro, es un cuadro muy dibujístico, es un cuadro donde el detalle empieza a ser importante. Es una obra que nos habla de nuevo del gusto por el dibujo y nos habla de una cuestión que será capital en esta obra que estamos comentando, donde la mancha cromática deja de ser la esencia del cuadro y la recupera el dibujo. Además, ese cuadro de La Paloma tiene que ser un homenaje total a la figura de Rebello de Toro, con ese icónico estandarte que pintó para la Virgen de la Paloma, ¿no? Entonces, partiendo de esta realidad, ¿qué es lo que vemos en estas últimas fases de la exposición? Vemos primero que las imágenes ocupan el lienzo en su plenitud, el rostro. Es decir, aquí el nombre de la exposición lo encontramos en su plenitud total, que es los rostros de la Pasión. Vemos la Virgen de la Esperanza, la Virgen de Gracia, el cautivo, esas imágenes paradigmáticas del cautivo de la Trinidad, que yo creo que en cierta manera siguen siendo icónicas dentro de la Semana Santa. Esto que veníamos viendo anteriormente, ahora se acentúa. Es decir, se ha reducido totalmente el gusto por el cuerpo entero. Hemos abandonado, por ejemplo, la figuración del Santo Traslado, que hemos visto la figuración más completa o la múltiple figuración, y aquí encontramos rostros muy potentes, rostros muy expresivos. Seguimos encontrando el corporativismo cofrade, es decir, y el recurso seguirá siendo el mismo. Cuando hablemos de zamarrilla veremos el rojo, si hablamos de las esperanzas será el verde, o de alguna imagen vinculada con el morado, pues será el morado. Pero claro, ¿dónde está la particularidad que vemos en estas obras, ¿no? Y quizás el cuadro que tenemos en nuestra espalda nos va a permitir ejemplificarlo perfectamente. Son obras donde el dibujo es muy importante. Y en este caso no queda debajo de la mancha cromática, es al revés. Aquí el dibujo juega perfectamente o es la esencia de la obra y la mancha cromática lo que hace es terminar ese dibujo. Esta idea tenemos que tenerla en cuenta porque además vemos, esto no es la Virgen de Gracia como estrella mediática que comentamos anteriormente, con el labio, los broches, donde no se nota el encaje. Aquí vemos un Eugenio Chicano adulto, en la madurez, en la plenitud, que nos está diciendo que yo sé dibujar además perfectamente, soy capaz de hacer obras modernas y soy capaz de dibujar perfectamente. Y esos dibujos los veremos, por ejemplo, en las mantillas de la Virgen, en los encajes, en los pecherines. Veremos que hay un gusto muy, muy acusado. Quizá una de las obras más paradigmáticas en este contexto sea el de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Que posteriormente veremos, que nuestros espectadores no la ven, pero la tenemos frente por frente, después se la mostraremos. Vemos una Virgen de la Esperanza donde la mantilla se llena de verdes, se llena de oros, se llena de marrones, y es ella en su plenitud, pero es ella muy bien dibujada, perfectamente perfilada, ¿no? Por supuesto, la tipografía potente de nuevo, ¿no? Y si nos centramos en el cuadro que tenemos a nuestras espaldas, claro, es que Eugenio Chicano de repente aquí en una de sus últimas obras está haciendo un alarde total técnico, está diciéndole al mundo, yo puedo ser el mejor dibujante del mundo, y de hecho lo es, o uno de los grandes dibujantes. En esta obra de la Zamarrilla, claro, nosotros hemos comentado anteriormente la anterior de los 90, que era una obra totalmente rompedora, con esas manos pintadas con garabatos, con cera, sin olvidar nunca la forma, que era importante, que era el conector que nos ubicaba con el contexto, pero en esta Zamarrilla que tenemos en nuestra espalda, lo que estamos viendo es la esencia dibujística, es capaz de contarnos todos los detalles, es decir, que Eugenio Chicano, a diferencia de otros muchos, es capaz de abstraerse de la forma, sin perder la esencia, pero en este cuadro también es capaz de contarnos, es decir, yo soy capaz de reflejar toda la forma de una obra totalmente moderna, ¿no? Vamos a continuar nuestro relato un poquito más, pero ya que estamos en la última sala de la exposición, tenemos que decir que aquí también encontramos la que es la última obra de Eugenio Chicano, que se expone de manera, cerrando un poco todo el conjunto de prácticamente 50 obras de las que se compone la exposición, que es el yacente de la Cofradía del Calvario. Fue una obra que prácticamente dejó terminada, casi terminada, en el proceso en el que fallece. Y en cierta manera es un canto del cisne a esos primeros cuadros de los años de Vélez que podíamos comentar, que enlazan durante los años 60, 70, 80, donde hemos podido ver de nuevo cómo en esta última fase se recupera Vélez Málaga, se recuperan sus esencias, se recuperan sus Cristos, se recuperan sus vírgenes y, como no, se recupera la Virgen de Zamarrilla.
Y cerramos el epílogo de esta exposición con esta obra de Eugenio Chicano, que fue en su tiempo polémica al rechazarse como cartel de la Semana Santa de Málaga de 1987. ¿Qué podemos ya decir como epílogo de esta gran exposición dedicada al artista Eugenio Chicano? Alejandro, en este caminar que le hemos hecho a nuestros espectadores, a los malagueños, a los andaluces que nos quieran ver, nosotros hemos terminado por el principio. Es decir, hemos hablado de ese retorno al orden pictórico en la obra de Eugenio Chicano y de repente, para terminar, hemos vuelto por el principio. Es decir, esta es la primera obra que aparece en esta exposición, que además fue una obra, como he mencionado, bastante particular, que se la acusó de moderna, ¿no? que además que duro, ¿no? Acusar una obra de moderna. No dejaron publicar el cartel y posteriormente hubo un grupo de jóvenes que vieron que esta obra tenía que salir a la calle, ¿no? Esta obra nos habla de que la cartelería está viva, de que los cofrades son particulares, de que los cofrades les gusta verse reflejados en la obra de arte, que esta obra realmente tampoco era tan moderna para el contexto. No nos olvidemos que estamos en los años 80, poco después hizo ese cuadro imposible de la zamarrilla con las manos de cera, ¿no? Pero fue un cuadro que al personal les puso nervioso, que era además un cuadro en el que todos se reconocían perfectamente. Pero por alguna razón que no somos capaces de entender bajo la mirada de 30 años después, algo hubo latente en el ambiente cultural que no entendió esta obra, ¿no? Tenemos que decir dos cosas, Alejandro, que Eugenio Chicano ha trascendido y que su obra trasciende. Y tenemos que decir también que muchísimos de nuestros cartelistas, de nuestros pintores, son herederos de todo esto que estamos viendo en esta exposición. Y quiero decirles también, señoras y señores, que estos cuadros de colores que pintó Eugenio Chicano para Málaga hicieron de la Semana Santa algo muchísimo más grande. Nosotros hemos sido vuestros lazarillos. Tienen que venir, verla y disfrutar de Eugenio Chicano y de sus cuadros de colores y sus vírgenes de colores. Muchísimas gracias. Antes de comenzar nuestra tertulia que analizará el Vía Crucis jubilar del año 2000, vamos a mostrarle en primicia la presentación del trono del Cristo, el futuro trono del Cristo de la Victoria, titular de la Hermandad de la Santa Cruz, un proyecto que ha sido diseñado por Curro Claros y que se ha presentado esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés. También queremos mostrar la solidaridad de nuestro programa y de todos los aquí presentes con la figura del sacerdote Salvador Gil, párroco de la Iglesia de la Amargura y director espiritual de esta corporación trinitaria, que ayer sufrió un salvaje contratiempo y le deseamos desde aquí su pronto restablecimiento. Como hemos anunciado al comienzo de nuestro programa, conmemoramos en esta jornada de la Anunciación del Señor el 25 aniversario del Vía Crucis jubilar, organizado por la agrupación de cofradías con motivo de la convocatoria por parte de su santidad el Papa Juan Pablo II de un jubileo extraordinario con el objeto de fortalecer la fe a la entrada del nuevo milenio. Un año 2000 en el que regía nuestra diócesis don Antonio Dorado Soto. Ejercía como presidente de la agrupación de cofradías don Clemente Solo de Zaldívar. El pregonero de la Semana Santa de aquel año fue el añorado Jesús Castellanos. El delegado episcopal era el reverendo padre don Antonio Ruiz Pérez, que durante tantos años fue párroco de la parroquia de los Santos Mártires. Y en la alcaldía pues eran los últimos meses de Celia Villalobos, pues en el mes de mayo pues tomó posesión nuestro actual alcalde Francisco de la Torre. Un Vía Crucis cuyo antecedente fue el protagonizado por la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo en el año 1996, con motivo del 75 aniversario de la agrupación, y que este Vía Crucis jubilar empezó su organización en mayo de 1999,
con una comisión formada por el presidente Clemente Solo de Zaldívar y los hermanos mayores José Solís, Federico Fernández Basurte, Jaime Gallego y los desaparecidos Jesús Castellano y Rodrigo Martín. Esta comisión decidió la participación de 14 titulares cristíferos, que eran los titulares del Huerto, Rescate, Humillación, Columna, Humildad, Nazareno del Paso, Pasión, Salutación, Cristo del Perdón, Penas de los Salesianos, Cristo de la Expiración, Cristo de la Sangre, Descendimiento y Santo Sepulcro, los cuales protagonizaron el rezo del Santo Vía Crucis ante la fachada principal de la catedral, en la jornada del 25 de marzo, a tan solo 22 días del comienzo de nuestra Semana Santa. Bueno, pues para analizar lo que supuso este Vía Crucis jubilar, nos acompañan en nuestro plató de Sentir Cofrade, Salvador de los Reyes, buenas noches. Buenas noches. Leiva, nuestro querido Leiva. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Navarro, buenas noches. Y Jaime Moreno. Muy buenas noches. Bueno, hemos dicho que este Vía Crucis jubilar tuvo su antecedente en el primer gran evento que tuvo nuestra ciudad con la participación de varios tronos, que fue la salida del 75 aniversario de la agrupación de cofradías. Esto fue lo que propició que en el año 2000 pues, se hiciera ya un evento parecido pero a mayor rango. ¿Qué pensáis de estos dos eventos, tanto lo del 75 aniversario como el Vía Crucis jubilar? Bueno, el 75 aniversario fue más bien un traslado de esos tronos a la exposición magna que se hizo en la Catedral de Málaga, y se vio, bueno, que estaba bien organizado, pero no a la altura que estuvo este evento tan magnífico, que como antecedente en Andalucía fue el Santo Entierro Magno del año 92 en Sevilla. Entonces Málaga no había estado acostumbrada a realizar un evento, una procesión de estas características, y se vio perfectamente la gran acogida que tuvo entre los malagueños y andaluces y gente de Murcia y de muchos sitios que vinieron, cómo se cumplieron esos horarios, lo maravilloso del altar efímero que se montó en la fachada de la Encarnación de la Catedral, y cómo todo se ajustó a lo que se esperaba. Una magna procesión que nos dejó a todos un recuerdo muy grato. Fue un punto de inflexión. Yo creo que Málaga se puso en el mapa cofrade andaluz, porque podemos decir que hay un antes y un después de aquel evento como procesión con tantos tronos en la calle. Fue un reto, yo creo que fue una sobredosis de autoestima para la agrupación de cofradía, para los cofrades, para la ciudad. Ayer mismo la agrupación se recordaba en una mesa redonda y se llegaron a conclusiones muy interesantes que podemos después ir desgranándolas. Fue porque hay una generación que aquello no lo vivió. Claro. Hay unos adolescentes... Todos los que estamos aquí lo vivimos bien. Algunos adolescentes, y ayer en la mesa redonda había gente que era muy pequeña. Es decir, es que estamos hablando de 25 años. Claro. ¿Ignacio? Bueno, lo primero pensar que hace ya 25 años, eso por ahí. Y después, sobre todo, es verdad que en aquel año 2000... lo extraordinario era realmente extraordinario, y que algo se organizara de esta magnitud, con esta categoría organizado, y que salieran 14 cofradías a la calle no era normal. Lo de las magnas todos los meses, eso ha venido después. En el año 2000 no era así. Entonces aquello se vivió como algo realmente extraordinario en la ciudad. Nunca se había organizado algo así. Y bueno, sentó un precedente quizás después a que, bueno, pues esto no sale bien. Pasar por delante de la catedral queda bien, y a partir de ahí se puso en valor un poco todo eso. ¿Jaime? Pues yo estoy con Leiva y destacaría que sí fue un punto de inflexión absoluto para la Semana Santa de Málaga y para la valoración de nuestras cofradías. Tal vez el 75 aniversario fue como la prueba, la piedra de toque, a ver si estábamos preparados para llevar a cabo un evento de esta dimensión. Y es que no hay que olvidarse que la Iglesia, después de los comportamientos más o menos ligeros o licenciosos de los 80, de los 70, incluso parte de los 90, pues no había tenido en gran estima a las cofradías en la calle. Yo creo que ese fue el perdón o el indulto que la Iglesia le otorgó a las hermandades, y las hermandades cumplieron, pero vamos, de una manera exquisita, la solemnidad del acto, el cumplimiento de los horarios.
el no desbarrar en cuanto a salirte de iconografía, salirte de exornos, cambiar la personalidad. Yo creo que se dieron una serie de conjunciones, que llenaron el acto de una categoría sublime y muy difícil de igualar. Y sobre todo, y esto es un detalle que luego si queréis podemos pasar a comentar, qué alegría da ver esos vídeos sin flashes, sin palos selfies, sin fotos. Sin móviles. Sin móviles, la gente muy bien vestida, la gente con un comportamiento muy serio, muy solemne. Aquello ya te digo que creo que fue un punto de inflexión en el que a lo mejor no hemos ido a más pudiendo tener esa materia prima. ¿No creéis que este Magno Vía Crucis Jubilar sirvió para ya consagrar a la catedral como el epicentro, ¿no?, de la religiosidad popular? El 75 aniversario fue una piedra de toque, ¿no?, pero allá a raíz de la celebración de este Vía Crucis Jubilar, pues la catedral empezó a coger mayor protagonismo. De hecho, las magnas que se hicieron posteriormente, como fue la del Mater Dei en 2013 o la de la magna de las Vírgenes Coronadas en 2018, también tuvieron al primer templo de la diócesis como epicentro, ¿no? Hombre, es que creo que el principal monumento de la ciudad es la catedral y el principal imán para los cristianos y cofrades es la catedral también, ¿no? Y yo creo que fue la misma catedral la que un poco se alejó de los cofrades. Y a raíz de estos eventos, pues creo que de nuevo se convirtió en el centro como siempre ha tenido que ser, ¿no? Y actualmente ya con el hecho de que las cofradías con grandes tronos no puedan entrar en la catedral, pero si pasen por la plaza del obispo y se haga allí un acto en la fachada de la Encarnación, pues ha sido, yo qué sé, como el punto no culminante, pero sí importante de todo este proceso. Pero en ese sentido también ha cambiado mucho, que la catedral en el año 2000, es lo que tú dices, Salva, que la catedral en el año 2000 tenía que recuperar al malagueño y demás, ¿no? No había turismo. Entonces, hoy en día la catedral, pues bueno, al fin y al cabo sigue siendo... Había un turismo menos... Un turismo muy pequeñito. Muy pequeño. Muy pequeñito. Porque incluso ese día estuvo abierta la catedral para Claro, los turistas, claro. el día 25 igual, de marzo de... Hoy en día es En impensable. el 2000 apenas había hoteles Sí. en la ciudad de Málaga. Claro, sí. No sé si veremos ahora imágenes. Era otra Málaga, es que era Era otra Málaga. una Málaga muy completamente. distinta. Bueno, se vio cuando lo del Verbo Encarnado, ¿no? Que también, de nuevo, la catedral fue el epicentro de todo esto, pero es verdad que lo que era la afluencia turística teníamos que tener todos los altares organizados para cuando empezaba la visita turística, Claro, porque sí, ya eso ha cambiado. Ya las la arcas de catedral- la catedral es cierto que necesitan ese dinero para su mantenimiento y actualmente para la obra, imaginaos, ¿no? Pero sí se corrió todo para que estuviera listo para la apertura turística De todas maneras, del primer templo. Tú has dicho que la catedral no nos había abandonado los cofrades, a lo mejor fuimos los cofrades los que al final del 18, principio del 19, decidimos dejar de entrar a la catedral cuando lo habíamos hecho siempre. Y empezamos a tener otra postura en cuanto al procesionismo que no se correspondía pues con aquellos siglos XVI y XVII donde las hermandades sí entraban en la catedral. De hecho, era el coro del Cabildo Catedralicio la tribuna principal donde se veían las procesiones, que la tenía digamos, como privilegio pues la iglesia. La catedral ha sido usada como contenido, en muchos casos, como pretexto y como decorado. Depende cómo la queramos. A todos nos vale, de alguna manera, usarla de una forma u otra. Yo creo que cuando cobra sentido realmente es cuando se usa como contenido, es decir, un cortejo que sale de un templo y va al templo principal de la ciudad a hacer estación de penitencia y vuelve por el camino más corto a su templo. Fue un evento aquel, el del 2000, aparte que no hubo ni un recorrido oficial, no hubo un entramado de sillas, sino que en la Plaza del Obispo. Solo el acto. Y otro dato muy interesante que se recordaba ayer en la agrupación es que no hubo tinglaos. Yo creo No. que aquel fue, digamos, ya la erradicación. Ya en el 75 aniversario total. tampoco Leiva, hubo yo tinglao. creo que se prohibieron, de hecho. Se prohibieron. directamente, Se prohibieron, sí. Se y prohibieron. hubo hermandades como Salesiano, que Que se salió fue de la Paloma. donde Sí. presentó incluso su trono. Sí, ¿no? sí, fue el estreno. Daros cuenta que es El Huerto reivindicar hizo la la primera catedral, prueba del Santo Incluso- El otro lado del río. incluso los mártires, que estaba cerrado por obra, Sí. lleno de andamios, se ven las imágenes de gitanos, con una salida histórica del... De Gitano y Pasión. No, que se- Pasión salió de San Julián, me parece. No, No, los de- dos salió los de dos su salieron, templo. los dos Se salieron de los trasladó. mártires. O sea que Es verdad que estaba se le los dio dos. valor tanto a la catedral como a las iglesias y a las casas de hermandad, porque recuerdo que sepulcro y descendimiento salieron De la catedral. Este evento del Vía Crucis Jubilar, ¿por qué sin embargo no tuvo repercusión a nivel andaluz? Y porque no hubo ninguna ciudad que organizara un acto similar, Sí, siendo lo un gran jubileo. Jerez lo organizó.
Pero fue el Sábado Santo. Fue el Sábado Santo, Sábado hizo un santo Santo. entierro magno, pero Sí. con todas las cofradías de, Sí, que sí, sí. estaban, incluso con la Hermandad de la Clemencia, que todavía no estaba en Sí, la fue unión la de primera vez hermandades, que pasó. y Pero fue la digo, primera que pasó pero por me calle refiero Larga, sí. fuera del tiempo de la Semana Santa. No se organizó... No, todavía no estaba eso como de moda, es verdad. Sí. Es que es curioso, porque lo de Sevilla del 92 también fue en Sábado Santo, Sí, el sí. Santo Entierro Magno. No se veía eso como algo... El turismo cofrade masivo quizá ha venido un poco después, ¿no? Sí. Sí, Un poco después, en el año 2000, y aparte era una tercera semana de Cuaresma, si no recuerdo mal. sí, fue como... Los cofrades están ocupados. La Cuaresma no es buena época para la extraordinaria. Demasiado bien salió, ¿eh? Demasiado. Salió, Fue algo salió fantástico. Porque se llenaron los tronos 2 veces en un Con mes. 3 semanas Y daros de cuenta que diferencia. con un solo año para preparar todo el evento y las cofradías se fueron incorporando poco a poco, porque también se habló ayer en la agrupación de cofradías que los gastos corrían por parte De de las cada propias hermandad. hermandades. Si tú querías tener el gusto de traerte una banda de calidad de fuera de Málaga, que vinieron varias, pues eso había que pagarlo y financiarlo. Y a mí también me llama la atención, Alejandro, que hubo 3 iconos devocionales tremendos que no participaron, que fueron Jesús cautivo, el Chiquitón y el Cristo de Mena. Y se ven las imágenes porque había muchos frentes, estaba el frente del río, hay las imágenes históricas de humillación, estaba el frente de la Victoria, estaba la zona del centro, pero se ven imágenes de PTV en que en la Plaza de la Constitución se ve poca gente. Es En decir, todo esto también influye que realmente el Vía Crucis por el que se opta es el predicado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. Entonces, por ejemplo, algunas estaciones se anulan. No sale ningún caído. Sí, lo hemos hablado antes. Entonces, claro, la agrupación si se adscribe a este Vía Crucis promulgado o rezado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo, pues al final tiene que ajustarse perfectamente a los misterios que tenemos. Y la verdad es que encajaron muy bien, porque desde el Exemater con las penas de Salesiano, pasando por la humildad, el huerto que abría la pasión de Cristo, la muerte en la cruz de la aspiración, es decir, yo creo que todo estuvo muy bien ajustado a los propios pasajes que dictó nuestro pontífice. También es cierto que tampoco se buscaba eso. Es decir, se buscaba y eso Castellano lo consiguió, una procesión conjunta. Que no se destacara. Donde la importancia era el acto en sí, Sí. y que no destacara cada una. No es una extraordinaria de Al extraordinaria, uso. como estamos viendo últimamente. Las últimas extraordinarias, pues no sé, bueno, puede ser el Mater Dei, o puede ser la de la agrupación, o puede ser sobre todo la que se hizo en honor a la patrona Santa María de la Victoria, era ver quién podía más. Una extraordinaria de extraordinaria. Aquí no, aquí nadie destacó. Entonces Era no un se conjunto. buscaba, claro, era un conjunto. Pero es No se verdad, buscaba Ignacio, sacar al cautivo, ni a Mena, ni Sí, eso, sino pero es verdad, se buscaba Ignacio, sacar el conjunto. que el acto estaba revestido de muchísima solemnidad y alejado de cualquier motivo de festejo. Es decir, aquí se venía a Un conmemorar acto religioso. un acto religioso puro y duro, no Sí, sí, sí. muchísimo más que un acto procesionista. Se me acaba de pasar por la cabeza, yo quería preguntarle a Salvador, ¿de ahí vino la vocación de vuestro Cristo? No. ¿No vino de ahí? Porque está muy íntimamente relacionado, porque era el... No, la vocación vino del párroco, porque nuestro Cristo se iba a llamar nuestro Padre es un Nazareno de la verdad. Porque Y don el Santiago jubileo, tú Correa sabes fue que el era... que nos habló del Redentor, de la vocación, dio 2 vocaciones, Salvador de los hombres, obviamente no, y Redentor del mundo, que sí nos encantó. Sí, Salvador de los hombres era un poquito ya... Pues era el último apellido que llevaba el jubileo, vamos, Sí, totalmente. el redentor del mundo. el año 2000 que fue frenético, con la coronación de la Trinidad, con este... La Virgen de los Remedios, que también salió en el año 2000 y fue a la catedral también. Claro, el jubileo de la gente de la Mar, que por primera vez la Virgen del Carmen fue a la catedral también. Sí. Fue curiosa esta procesión del jubileo, porque salieron muchas bandas de música. Sí. Y, Cosa que ahora no. Es decir, ahora es difícil ya ver a un Cristo con bandas de música. Y en esa procesión salieron muchísimas bandas de música. Marrilla. no que- estaba todavía la moda de las No cornetas y estaba tambores. todavía tanta divulgación los momentos cofrades, los DVD, los VHS y eso, exacto. para que todo el mundo conociera cómo iba Tres Caídas o el Sentencia de la Macarena, ¿no? Se ve como una Semana Santa más de Málaga, Más genuina. más genuina. Pero a lo mejor iba con la solemnidad del acto, ¿no? Siempre entendemos... Pero todavía no salían tantas No, no salían no, tantas no, bandas no. de corneta. Bueno, no se le Como daba algo tanta extraordinario vino importancia. Cigarrera, que tocó detrás del Señor de Expiración. Y Ya creo que fue por detrás de el... pasión, ¿eh? Sí, Sí, bombero detrás Sí, de la sí, pasión, sí. Y abría la banda de la esperanza, el cortejo del dulce nombre. sí, Fíjate. pero después había bandas de Que música estaba desde el... recién iniciada, casi. No había agrupación musical, solo trajo Salutación, Sí.
y el resto era todo bandas de música. Pero es que en lo cotidiano en Semana Santa tampoco salían. No, no, no. En En esa aquella época, en el época año no. 2000, se acaba Corneta, el Cristo de la Agonía, Por creo eso ya. digo que fue como el último gran acto en el que... Agrupación musical. Chiquito, una agrupación musical, ¿no? Bueno, pero alguna vez como esporádico, pero algo establecido no lo era. Quizá el último gran acto menos globalizado. Sí. Sí. Sí, y eso que vinieron muchísima gente, porque yo me acuerdo que pasé la mañana con el hermano mayor del Cristo del Amor de Sevilla y con su mujer y con Antonio Mateo y su esposa, que era el hermano mayor de la Sangre, y recuerdo cómo la señora de este hombre, de la señora sevillana, que se llamaba Amparo como la mujer del misterio, me decía, pero es que en Málaga tenía estos tronos, y señalaba, por ejemplo, el trono del Cristo de la Sangre, ¿no? Decía, ¿por qué acudís después a los bombos? Como el Cristo del Amor o el Gran Poder, ¿no? Y entonces eso a mí Te impactó. me impactó mucho, ¿no? Cómo ellos le daban importancia al trono malagueño, a los volúmenes, porque muchas veces tenemos como la cosa de que Sevilla es que se valora, Málaga no se valora tanto, se tira más para Cádiz, para Jerez, para las ciudades que han seguido esa estética más sevillana, ¿no? Era todo lo contrario. José Manuel ha contado antes de que uno de lo que se estableció era que no salieran de tinglao, pero también los organizadores quisieron darle un giro estético a los tronos participantes, que tuvieran alguna particularidad que lo hiciera distinto a la salida de Semana Santa. Eso es muy de Miguel Ángel Blanco y de Jesús Castellano. Bien las Sí. imágenes, bien las Hombre, imágenes, por los ejemplo, la bordados. Virgen de Consolación y Lágrima acompañó al Cristo de la Sangre, los valores de pasión salieron esquinados, el Cristo de la humildad con Como la clámide. clámide. ¿Qué destacáis de esas El particularidades Nazareno del estéticas? Paso con la De túnica morado, lisa túnica y la francesa. cruz sin orfebrería. Hombre, Las- Fue la primera vez que Málaga- se vio después de muchísimos años, es decir, que la generación nuestra la vio por primera vez y recordó mucho al Señor cuando la bendición, cuando la presentación, las típicas fotos que se ve todavía Mariano Benjuri muy mayor viendo al Señor, ¿no? Y de hecho actualmente es un año con túnica bordada y un año con la Sí, va túnica alternando. lisa. Los tronos de 6 varales, como estamos viendo El rescate. ahí ahora mismo. Y es curioso que en estos 25 años los únicos cambios que ha habido en imaginería sería el Cirineo de Pasión, Sí, que porque cambió, Familiar de Castillo y el Lafuchi. grupo, El grupo de la cultórico humildad. Y es lo que se hablaba ayer en la agrupación de cofradías, que ha cambiado la ciudad, hemos cambiado a las personas, algunas ya no están con nosotros, la ciudad es irreconocible, pero lo que quedan son las devociones, las tremendas devociones que tenemos en la ciudad de Málaga. Pensemos que había cofradías que eran recientes, eran nuevas, como la Salutación, que también había tenido un triste acontecimiento, el fallecimiento De Ángeles Blanca. de Ángeles Sí, Blanca. que llevó el Sí, bastón, el bastón de con el cruzado lazo en el negro. frontal Es del decir, trono. había mezcla de cofradías consolidadas o el estreno de Salesiano, el trono. Y bueno, Gran estreno de Dolores del del- Puente. exactamente. Hombre, Que después otra vez volvió a salir la Virgen en Dolores Semana del Santa. Puente sacó en aquel momento el misterio con la Virgen de la Encarnación, o sea, tal cual lo conocemos, y con los ladrones eso de Marco, después lo volvió a guardar 4 durante Hasta el 2005. 5 años. Hasta 2005. años. Hasta 2005. Hasta después Pero de la fue un gran coronación. estreno, aquello fue un gran estreno, la primera vez que en Málaga se veía. Eso fue algo histórico, un misterio, que un saque el trono, un trono grupo y que, cultórico. y que lo tengas y no Claro, vuelva a salir. saca el trono y después lo guarda otra vez. Que después mucha gente decía, bueno, ¿por qué no sigue saliendo con la Virgen de los Dolores? Pero claro, también la idiosincrasia de la hermandad del puente era que saliera la Virgen ya en su palio Claro, y en aquel momento se estaba que dando el manto. de la solo Virgen se y era- sacaban a los dos titulares en el trono. La verdad es que los cofrades los conocemos y si a lo mejor tiramos por la vía fácil, al final nos acostumbramos a ella y no hacemos la difícil. Entonces yo creo que hicieron con buen criterio, decidieron pues vamos a hacer esto como extraordinario, vamos a dejarlo reposar y vamos a trabajar en que la Virgen vaya en su trono y ya sacaremos al Cristo con su grupo totalmente. cultórico. También este Vía Crucis propició nuevos enclaves, ¿no? Hemos comentado que el Cristo del Huerto pues salió de la parroquia de Santo Domingo. ¿Quién le iba a decir que al cabo del tiempo iba a salir del barrio del Perchel? Que eso era impensable en aquella época, ¿no? Y bueno, la cofradía de Salesianos salió desde la iglesia de la Paloma, ¿no? Esos entornos también propiciaron esas novedades, ¿no? El río se revalorizó desde el punto de vista cofrade. Se ve un Santo Domingo que está como en ruinas. Es Está decir, destrozado. destrozado y se Que fue la está época construyendo que lo acababan de echar abajo. el conservatorio, se está Claro. construyendo y se ven algunos planos, la zona de la Mundial, eso está irreconocible en la ciudad. Claro, de Qué eso pena, no queda ¿eh? nada. Había hermandades que hacía a lo mejor 25 o 30 años que no pasaban por la catedral, por Burilar y por esa parte de ahí, ¿no? El sepulcro es una de ellas, por ejemplo. Aquello fue, bueno, sí. De hecho, los cofrades yo creo que nos sentíamos un poco, como no estábamos duchos en estas lides, nos sentíamos un poco dubitativos. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque no teníamos a lo mejor la experiencia de la organización que te hacen ya hasta los medios, ¿no? Pues, ¿dónde ver esto? ¿Dónde ver esto?
con sus registros de horas. Estábamos un poco perdidos porque casi todos estábamos en la salida del huerto, que fue la que abrió digamos, los día. cortejos como salida procesional, pero luego pues aquello se convirtió en un mare magnum muy difícil Eso tiene su de encanto, digerir ¿eh? y de Sí, claro. gestionar. Eso, hoy en día que se sabe qué marcha va a sonar en qué esquina y qué Pues petalada. eso es increíble, realmente, ¿verdad? Cómo estamos llegando a un momento ya tan es como ver un partido de robótico, fútbol y saber vamos. el resultado. Claro, pero eso le aumentaba el valor de la espontaneidad. Sí, sí. O sea, Claro, la y era gente mucho más bonito. se arracimaba y se reunía en torno a algo que, bueno, que habían intuido que Porque podía hubo un momento tener algo importante, especial. había que tomar decisiones Sí, a porque la coincidían. y a las vueltas. Totalmente. Coincidían. A la Sí, vuelta. había muchos momentos importantes. Yo recuerdo muchas estampas, por ejemplo, con lo que tú has dicho, de la salida del Huerto de Santo Domingo, no sé si recordáis, los 3 tronos, uno detrás Sí, de otro. es verdad. ¿Vale? Que estaba el Cristo Sí, del sí. Huerto, el Cristo de la Humillación Sí. y el Y Cristo el del de los Perdón Dolores. en un Santo Domingo que acababa de abrir las puertas hace unos poquitos de Sí. años El antes. año anterior. Sí. Me parece, El sí, anterior. el año, no sabía si era 98 o 99. La humillación, si mal no recuerdo, cuando estaba la gestora con Jesús Castellano. Claro, claro, Sí, claro. sí, sí, sí. Yo Y cuando recuerdo le quitó el perfectamente misterio. también el ambiente el que hubo escultórico. esa mañana. Sí. El hecho de que en aquel entonces había todavía muchas cofradías que salían de tinglao. Y el hecho de que se prohibiera la salida de tinglao y que todos fueran de iglesia y de casa hermandad, propició que aquella mañana fuera de visitas. Claro. Algo que en la ciudad de Málaga, 25 años después, pues todavía no ha cuajado del todo, ¿no? Es decir, aquí hay hermandades que dentro de 2 semanas harán su traslado y guardarán las imágenes hasta que salgan el día que sea y después. Y sin embargo ahí se propició mucho eso. Además, se hicieron los traslados la noche antes. Sí. Yo me Fue acuerdo toda de la la noche del estampa viernes. de ver los dos tronos de tanto el del Cristo de los Gitanos como el de Pasión. Claro, el ver el Señor de los Gitanos allí junto al Señor de Pasión fue una estampa La gente histórica. decía, si cabe por la puerta. Sí, porque sí, no Sí, sí. que sale- salía por allí, Sí, sí. salía. Además el Cristo con la peina Sí. del Cristo de la Salud. Sí, que llevó- después se propició que se le hiciera una al señor de los gitanos. Exactamente. Y después también me acuerdo cuando pasó el Señor de la Pasión por calle San Agustín, de vuelta, que tiró por calle San Agustín. Salutación, creo que también Y pasó. salutación. Salutación también, sí. Sí, sí, la pero- Plaza de la Marina también. Que dio ya le había mucho abierto las fuego, penas en zona la de Alameda. procesión de vuelta en el 96. Sí, cuando lo el de la Plaza de la 75. Marina es curioso, porque es que la mayoría de las hermandades hubieran optado por calle estrecha, pero estaba de obra. Estaba de obra. Y entonces se vieron obligadas a tirar por la Plaza de la Marina, que es bastante inhóspita para los cofrades, pero bueno, si es lo que hay, pues Y el no hay hecho otra de no cosa. usar callalarios Sí, como ¿verdad? algo oficial. Se utilizó como regreso de Sí, la pero no mayoría. como algo pero oficial. tránsito, oficial. no Lo oficial recorrido. fue Molinalario, que no Claro. tuvo silla, como hemos dicho antes. Muchos cofrades lo que hicimos fue o acompañar al acto o acompañar de regreso al acto. El acto después se vio televisado en las televisiones locales de entonces. Que también fueron las primeras retransmisiones con máxima calidad. ¿eh? Sí. Y además lo podemos ver todavía en Por YouTube. cierto, fue esta casa, si mal no recuerdo. Sí, la- sí, la pues, que- PTV, sí, por cierto. Una cosa que también llamó mucho la atención ha sido la participación de bandas de fuera, ¿no? Que vinieron, como fue la banda de la Cigarrera acompañando. Vino con la inspiración, sí. Pero Vino tuvo con la inspiración. fue un poquito. Fue el regreso. Fue el regreso, Fue al pero regreso. no todo el rato. Si no Fue- recuerdo mal, fue desde la Para Plaza del ello Obispo. fue un escaparate también a Sí. nivel andaluz. Y fue algo curioso por ver al Cristo de la Aspiración con corneta y tambores, que nunca más se ha visto, ¿vale? Ya está. Y mejor ya está, ya. Vamos a fue dejarlo ahí. aquello. Que se haga Ojalá cada, no lo 50, veamos. cada 50 años. Yo creo que como pedían que alguien llevara alguna novedad y el, Claro, la y el aspiración trono no- del Cristo de la Aspiración La es aspiración invariable, No tocó nada, no puso los hachones Pues, al lado, ni puso. nosotros nos vamos Pero a- no llevó potencias, ¿no? El Cristo fue tal cual. El ¿Llevó Cristo fue- potencia? Y salió de día. Salió de día. De eso ya no me acuerdo. Sí, salió, era de día. Sí, eso sí fue curioso. Pero de día salió también en el aniversario, en el 75 aniversario de la bendición. Ayer se hablaba en la agrupación que cómo han cambiado las cosas los tronos. Entonces no había mujeres en los tronos, ese debate no existía. Existía el debate túnica, traje de chaqueta, que también hubo ahí también- variedad Porque fue en la época del. de la transición. Del traspaso, Ahí del también es traspaso. curioso porque creo que, salvo Inspiración que llevaba las túnicas, pocas hermanas más fueron con los portadores con túnicas. Nazareno del Paso. Sí, el Nazareno del Paso también es verdad. Y otros debates como lo pero de la los mayoría iban con ensayos. traje de chaqueta. Porque más o menos la mayoría iban con trajes de chaqueta en aquel momento, en el La, año la 2000. postura extraña que se ven ahora en los tronos, las coreografías, No, eso todo no eso, existía. eso no existía, pero nada, ¿eh? Era Que otra Semana era Santa otra distinta. Semana Santa. Me llama la atención lo que ha dicho Salvador de los traslados el día antes. Y es verdad que, claro, y fíjate, ¿eh? Traslados el día antes a un sitio como Humildad, que no era su casa. Exacto. Y, el las descendimiento cofradías. fue el mismo día en la catedral, ¿eh? Claro, y el descendimiento fue el mismo día. Las cofradías nos la apañábamos, ahora 2 semanas antes los traslados, que ya mismo va a haber traslado el Día de Reyes. Y no sé qué hace muchas veces con los santos. Hay que reseñar que el gran ideólogo de este Vía Crucis Jubilar fue la figura de Jesús Castellano, ¿no?
fue el que organizó... Y de Miguel Ángel Blanco. Y de Miguel Ángel Blanco, En el el- diseño del altar de la de fachada la de catedral. sí. Sí. Además fue un acto que fue muy reconocido, ¿no?, en todo el mundo cofrade, ¿no? A todos nos dejó un poquito boquiabiertos de gusto, vamos, que nos gustó bastante, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a una cosa así. Habíamos vivido la Yo creo que coronación de fue los dolores, capaz de sorprendernos la nosotros coronación mismos. de la esperanza al ver ese pedazo de altar que también se montó en la Plaza de la Constitución y poco más. Y yo creo que ya después viene el jubileo. Yo sí eché en falta la imagen de la Virgen, Sí. que yo hubiera cerrado con servita, la verdad. Ahí se ve humillación con las tulipas de aquella época. Eso era muy de Castellano, que le encantaba. De su gestora. Incluso se ha visto todavía luz eléctrica en los tronos Sí. y bombilla en algunos cajillos. Otra cosa que ha desaparecido 25 años después. Gracias a Dios. Pero lleváis razón, yo creo que esta Semana Santa estaba mucho más cercana a los 90 que al 2010. O sea, este procesionar, ¿no? Que se ha evolucionado muchísimo a partir a lo mejor de la segunda mitad de la primera década del 21. Y mucho más rápido. Tal vez porque ahí es cuando empieza, vamos a llamarle el agente globalizador, a hacer de la suya y a, bueno, querer equipararlo todo, o que todos queramos ser como alguien. Hoy hubiera habido 2 turnos en los tronos y se hubieran alargado los recorridos y todo estaría previsto. Se hubieran hecho petaladas, se Sí. hubieran Se puesto hubieran hecho 40 minutos, plotters, se claro. hubieran adornado las Pues eso calles, es lo a la pienso yo, pues vuelta. por eso la espontaneidad. Yo creo que viendo estas imágenes podríamos poner la canción de Presunto Implicado, cómo hemos cambiado, ¿no? Porque es que es verdad que es que hemos cambiado una barbaridad. Sobre todo en la cadencia de los tronos. De todas Ahí, maneras- ahí creo yo que hemos perdido, ¿eh? Sí. Porque un trono que anda hacia adelante y hacia atrás, con todo mi respeto a su cofradía, si así lo ha decidido, la verdad, eso es muchísimo más elegante. Que hay veces que ya te pierdes, no sabes qué va a hacer en ese momento la Virgen o el Cristo, ¿no? De todas maneras, esta conmemoración extraordinaria se basaba en la figura cristífera. Sabemos que los Cristos dentro de las extraordinarias no son tan vistosos como la dolorosa. Cuando sale una dolorosa es mucho más proclive el hecho de organizar petaladas, que si las marchas, que si ahora traigo un coro y le No, canta. yo lo que he dicho es que ahora sí se haría. Segura, bueno, Porque ya el Mater Dei ya tuvo su coro. Sí. sí, pero también había varias dolorosas. Es que aquí no había ninguna. Y creo que, y te lo digo en primera persona, yo que llevé el trono del Cristo de la Aspiración en su aniversario, me pareció una procesión bastante sosa. Es más, creo Quizás bastante larga. y tal vez bastante larga. Creo que un gran culto en San Pedro, o incluso ir a la catedral, que es donde se bendijo, hubiera sido hasta más acertado. Sí, totalmente. Pero bueno, ya sabemos que, tú imagínate una extraordinaria de sepulcro. A ver, ahora cuando se ponen en las imágenes nuestras misiones y van, Estamos van ya copiando a otros finalizando y lugares. antes de finalizar quiero que brevemente me digáis con qué os quedáis de ese Vía Crucis, un momento de ese Vía Crucis jubilar. Salvador, Uy, madre mía, qué un difícil, ¿eh? momento de ese Vía Crucis. Pues yo creo que con el Cristo de los Gitanos. Pero voy a decir una cosa para que no se me quede. Estamos en un año jubilar. ¿Y este año qué va a pasar? Exactamente. En Roma y Roma, ya está. Sí, Año Roma. Solo Roma. sí. Solo Roma parece un libro de bestseller, ¿verdad? Ayer se dijo en la agrupación que el 2000 fue lo que fue también por el cambio de siglo, por el número tan redondo. O por el cambio de milenio. Por el cambio de A ver si milenio, de tenemos que esperar siglo. milenios ¿Con para qué ver momento otro. te quedas? Yo de me ese- quedo con Pasión, yo no saqué Pasión para no perderme, mi padre iba en Pasión, entrando a la catedral y Salesiano se tuvo que parar, hubo como una especie de descoordinación muy auténtica. ¿Y tú, Ignacio? Yo con la grandeza y la solemnidad del acto de la catedral, vi unas pocas de pasar por allí y demás, porque yo en aquel momento no salí con el Cristo de la Aspiración, sino que después lo fui acompañando y creo que fue grandioso. ¿Y Jaime? Pues con la selección de las imágenes que iban a protagonizar el Vía Crucis, por supuesto, y lo sorprendente para mí por el cambio de actitud que yo percibí, que yo recuerdo del comportamiento del público. Yo creo que con la edad que tenemos ahora ya hubiéramos visto más el acto de la catedral. Sí. Que ponernos a mirar y a cuadrar todos los horarios Y en para la ver todos los sillita tronos. sentado, ¿verdad? No, sí, pero sobre todo por ver lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Bueno, pues tras rememorar este magno Vía Crucis jubilar, ponemos fin a nuestro programa de hoy. Le emplazamos a nuestra próxima cita con Sentir Cofrade, que será el próximo jueves, ya en las vísperas de un fin de semana cuaresmal que será pródigo en procesiones por distintas zonas de la ciudad. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches.